Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de la medicina de Santa Elegarda. De verdad, muy contenta de estar compartiendo con ustedes nuevamente este programa. Muchas gracias Radio María por la invitación. Yo envío un saludo afectuoso a toda nuestra querida audiencia. Para los que no me conocen, mi nombre es Katiuska Villasmil y yo soy médico especialista en anestesiología. Me dedico a la medicina de Santa Elegarda de Bingen hace más de 2 años, ayudando a mis pacientes a recuperar su salud desde la parte física, emocional y espiritual. De verdad contenta de seguir participando en este maravilloso programa. Invoco a la Santísima Virgen para que ella me acompañe, a que en esta charla podamos brindar las mejores herramientas que lleven a nuestra querida audiencia, a todos nuestros oyentes, a recuperar la salud desde todos los ámbitos posibles. En el ciclo de conferencias que hemos iniciado sobre la Navidad, en la charla anterior hablábamos sobre la Natividad según Santa Elegarda de Bingen. En esta charla vamos a hablar sobre la imagen de la Navidad según Santa Elegarda de Bingen. ¿Qué nos dice esta santa con respecto al Verbo encarnado? ¿Cómo podemos hacer un análisis teológico profundo sobre estas visiones de esta santa? De hecho, voy a mencionar el caso de Daniel, un hombre agnóstico con una herida de abandono materno, y cómo él pudo sanar su herida de abandono materno con estas herramientas basadas en la visión hildegardiana con respecto a la palabra encarnada. Todo eso lo vamos a hacer, aparte de que vamos a mencionar cuáles fueron las claves del éxito en la conversión y sanación real de Daniel, qué fue lo que hizo él, qué fue lo que lo ayudó, cuáles son los bloqueos por los cuales nosotros nos sanamos. Hay muchas personas que tienen años en la iglesia y no logran sanar ninguna de sus heridas emocionales y sus bloqueos más profundos. ¿Cuáles son las claves que nosotros debemos implementar para superar los obstáculos? Y uno de ellos es la soberbia. Vamos a hablar de los diferentes tipos de soberbia, cómo podemos identificar esta soberbia. Voy a empezar a hablarles sobre la visión de Santa Elegarda con respecto a la palabra encarnada, y esta información ha sido extraída del libro de las obras divinas de Santa Elegarda de Bingen del año 2013. Ella dice esto en esta visión. El Evangelio dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto significa que el Hijo de Dios, que existía desde siempre y es Dios verdadero, se hizo hombre por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Así como las venas están unidas a la carne, pero no se convierten en carne, el Verbo, la palabra de Dios, se unió a la carne humana sin dejar de ser Dios. Dios creó al ser humano para que toda la creación estuviera ordenada hacia Él, y por eso fue apropiado que Él mismo tomara nuestra forma humana. Cuando el Verbo tomó un cuerpo humano, Dios y humanidad quedaron unidos en una sola persona, sin mezclarse ni confundirse. En nosotros, el cuerpo es como el vestido del alma, y el alma hace que el cuerpo pueda actuar. Por eso, unidos forman al ser humano. De manera parecida, Dios sopló su aliento en el hombre, y ese aliento unido a la carne formó la persona humana. Del mismo modo, el Verbo asumió un cuerpo humano tomado del cuerpo puro de la Virgen, sin necesidad de unión sexual, porque su concepción fue obra del Espíritu Santo. Cuando la criatura dice habitó entre nosotros, significa que Jesús, concebido sin pecado, vivió como un hombre entre los hombres. No desprecia nuestra humanidad, porque Él mismo nos hizo a su imagen y siempre nos ha tenido en su corazón y en su conocimiento eterno. Y nosotros contemplamos su gloria. Significa que los que vivieron con Él lo vieron en su santidad extraordinaria, puro y sin pecado. Él mostró la gloria que le corresponde como Hijo único del Padre, porque fue engendrado por Dios desde la eternidad y nacido en el tiempo de una virgen por el Espíritu Santo, sin intervención de un Padre humano, a diferencia de todos los demás hombres que nacen en el pecado. Dios modeló al hombre del barro y le dio su soplo de vida. Por eso el Verbo tomó un cuerpo humano completo con alma racional, como un rey que viste un traje digno. El alma humana es ese soplo espiritual que da vida a la carne y embellece al hombre aunque no pueda verse. El ser humano, movido por esa alma, tiende naturalmente a la vida y realiza obras admirables. El Verbo de Dios está lleno de gracia y de verdad, porque en su divinidad creó todo por amor y en su humanidad nos salvó. También está lleno de verdad, porque en Él no existe pecado ni maldad. Él vence el mal y es completamente puro. El Hijo de Dios no deja de ser Dios, pero se reviste de humanidad, y su humanidad es perfecta, sin ninguna mancha de pecado. Él juzga y actúa con verdadera justicia, a diferencia del hombre que nace marcado por el pecado. Dios es como una rueda perfecta, porque lo envuelve todo, lo sostiene todo y quiere que todo sea bueno. Desde la eternidad su voluntad ha dispuesto lo que el Verbo llevó a cabo.
Finalmente se invita a todos los que aman y respetan a Dios a abrir su corazón a estas palabras, recordando que no son palabras humanas, sino palabras de Dios mismo, dichas para la salvación del cuerpo y del alma. Ahora vamos a dar una interpretación teológica profunda de la imagen de esta santa plasmada en su libro de las obras divinas. El Verbo se hizo carne, lo vemos en Juan capítulo 1 versículo 14. Verbos, que es logos en griego, significa la palabra eterna de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se hizo carne significa que asumió una naturaleza humana completa, cuerpo, alma, mente y voluntad. Esta afirmación contiene la doctrina central de la encarnación. Estamos hablando de cómo es la encarnación, el hecho de que Dios, hecho hombre, es verdadero Dios y verdadero hombre. Hablamos entonces de una unión hipostática. Jesús no es a veces Dios y a veces hombre. En la encarnación, la naturaleza divina y la humana quedan unidas en una única persona del Hijo, sin mezclarse, sin dividirse, sin confundirse. Esto fue definido solemnemente en el Concilio de Calcedonia, en el año 451. Hablamos también del nacimiento virginal. En el texto se explica que Jesús fue concebido sin intervención de un padre humano, por obra del Espíritu Santo. No fue un mito, sino un hecho dogmático. Por eso María es Madre de Dios. No porque haya dado origen a la divinidad, sino porque el que nació de ella es Dios. También se habla de un Cristo como el nuevo Adán. Así como Dios formó a Adán del barro y le insufló el alma, el Verbo tomó de María su humanidad, recibiendo un alma humana verdadera. Y vimos su gloria. Esta es una parte de la visión de Santa Hildegarda. Se refiere a la gloria divina manifestada en Cristo, en sus milagros, en su vida sin pecado, en la transfiguración, en su resurrección. Se muestra que la gloria del Hijo es la misma gloria del Padre. Y tenemos también esta parte que dice lleno de gracia y de verdad. Esta expresión indica una perfección moral y espiritual. En la teología bíblica, gracia y verdad evocan la fidelidad amorosa de Dios del Antiguo Testamento. En Cristo esa fidelidad se hace carne. También tenemos esta parte de la visión de la Santa, Cristo revelador y salvador. El Verbo se encarna para revelar plenamente a Dios. Ninguna imagen humana de Él es más alta que Jesús. Salvar al hombre desde dentro de su propia naturaleza. Sanar y elevar la humanidad. Él decide asumir nuestro propio cuerpo para podernos sanar desde nuestra propia naturaleza. Un Cristo sin pecado. Lo que dice Santa Hildegarda es que Jesús es perfectamente puro, porque en Él no hay división interna, no hay mal, no hay error. Su naturaleza humana está unida a la divina, de modo que Cristo es el hombre tal como Dios lo había soñado desde el principio. También tenemos el plan eterno de Dios, dice la Santa. Se recuerda que todo estaba dispuesto en la voluntad eterna de Dios. En Dios no hay improvisación. La encarnación no fue un plan B, sino el centro del plan divino. Es decir, ya Dios sabía que el ser humano iba a desobedecerle y ya desde antes de la creación de Adán y Eva, este plan estaba completamente diseñado en la mente de Dios Padre. Entonces vamos a hablar de la imagen de la Navidad según Santa Hildegarda de Bingen. ¿Qué nos puede decir esta santa en estas conclusiones que hemos extraído previamente de esta visión? Jesús como Verbo encarnado. La Navidad no es solamente un nacimiento físico, sino el momento en que el Hijo de Dios se hace hombre. Jesús es Dios y al mismo tiempo hombre, verdadero y completo en ambas naturalezas, sin mezcla ni confusión. La encarnación es la manifestación del amor de Dios hacia el hombre, que baja hasta nuestra humanidad para salvarnos. María, que es la tierra pura y la cámara nupcial del Rey, representa la tierra virgen, la cámara sellada, el lugar elegido por Dios para habitar. La obediencia y la humildad de María reflejan la respuesta humana ideal al llamado de Dios. No busca lo que no le pertenece, como Eva. Dice sí al plan de Dios, permitiendo que el amor divino tome forma humana en su seno. Jesús como gloria y luz. Jesús es la luz que brilla en medio de la oscuridad, como el sol, sin pecado ni mancha. Su rostro y su persona reflejan la gloria de Dios y la perfección del amor divino.
La Navidad nos invita a contemplar esta gloria y pureza que nos eleva más allá de lo que nuestra razón humana puede abarcar. Tenemos también la parte que dice el hombre y la creación reflejando a Dios. Santa Legarda subraya que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso, al hacerse hombre, Dios no desprecia nuestra humanidad, sino que la eleva y la santifica. Cada nacimiento, cada alma humana participa de este misterio de la vida y de la gracia. Tenemos también el amor como núcleo de la Navidad. Fíjense que es importantísimo entender que el núcleo de la Navidad no son las festividades, no es comprar ropa costosa o tener que estrenar o tener con quién tomar un par de licores, sino es el amor. La encarnación no es un hecho aislado, el amor en acción, de hecho, es la encarnación. Dios toma carne, habita entre nosotros y nos ofrece redención, gracia y verdad. La Navidad, según Santa Legarda, es la manifestación del amor eterno de Dios en nuestra historia. Una invitación que nos hace la Santísima Trinidad a que podamos vivir según el amor, porque hemos nacido por amor y para amar. Hacemos una breve síntesis visual según Santa Legarda. Si tuviéramos que imaginar la imagen de la Navidad según ella, sería algo así: una luz brillante que representa a Jesús como sol de justicia, un lugar puro y sagrado, la Virgen María, como cámara donde habita el amor, la unidad de divinidad y humanidad, reflejada en un niño que es Dios y hombre a la vez, un corazón humano elevado por la gracia que contempla la gloria y la perfección del amor divino. Vamos a hablar del caso de Daniel. Daniel es un hombre considerado agnóstico con una herida de abandono materno. Daniel tiene 38 años, se crió con un profundo abandono de su madre. Esa herida produjo en él los siguientes vicios: ambición por la gloria, necesidad de reconocimiento para llenar el vacío que le dejó su madre, avaricia, control y acumulación para no volver a perder, dureza de corazón, se protege para no volver a ser herido, cinismo y sarcasmo, que es un mecanismo para no mostrarse vulnerable, la falta de fe o la infidelidad. Si su madre no lo amó, ¿cómo creer en un Dios que lo ama? Daniel se consideraba agnóstico. No sé si Dios existe, pero si existe, no estuvo conmigo cuando más lo necesitaba. Estas son las conclusiones que ha sacado Daniel a raíz de las experiencias propias de su infancia. Pero Daniel sufrió un proceso de transformación desde lo más interior, desde lo más profundo de su alma. Y todo fue gracias a la palabra encarnada, cómo esa palabra encarnada llegó hasta lo más profundo de su ser y lo sanó. Efectivamente, Daniel sanó su herida de abandono materno, y vamos a dar las herramientas claves que él se valió y qué fue lo que lo llevó al éxito. Daniel experimentó un punto de ruptura, que era el vacío interior. A los 38 años, después de conseguir dinero, estatus, trabajo y logros, sintió un vacío inexplicable. Nada lo llenaba. Su corazón no encontraba descanso. Un día, por curiosidad, leyó un texto de Santa Legarda sobre la encarnación que decía, parafraseado: Dios se hizo hombre porque el hombre estaba herido, frágil y perdido. Su amor es tan grande que tomó carne para descender hasta tu miseria y sanarte desde dentro. Estas palabras atravesaron su coraza. Por primera vez sintió que alguien había venido por él. El primer impacto en la conversión de Daniel: la encarnación como medicina para el abandono. Lo que más lo tocó fue entender que Dios no lo esperaba en el cielo. Dios bajó a buscarlo. Jesús conoció el llanto, la fragilidad, la pobreza. En Jesús, Dios tiene un corazón que entiende el abandono, porque Él también fue rechazado, ignorado y no recibido. Santa Legarda enseña que la encarnación es el amor que se reviste de carne para abrazar lo que está roto. Eso hizo eco en Daniel. Si Dios tomó carne, también tomó mi herida. Ese día Daniel lloró por primera vez en muchos años. Fíjense la interiorización de la palabra, que esto lo podemos ver también en el Evangelio. La palabra de Dios, cómo empezó a transformar el corazón de un hombre considerado agnóstico. ¿Cuál fue el segundo impacto?
María como la tierra que sana la herida materna. Tenemos una gran madre. Dios ha querido darnos el regalo de esta gran madre santísima, como lo es la Virgen María. Ella quiere sanar nuestras heridas de abandono materno. Santa Hildegarda dice que María es la tierra pura, la cámara nupcial del rey, la madre verdadera del hombre nuevo. Daniel descubrió que aunque su madre terrena falló, Dios le había dado una madre celestial que nunca abandona. Comenzó a rezar tímidamente: María, enséñame a no endurecerme. Y su dureza empezó a agrietarse. ¿Cuál fue el tercer impacto en el proceso de conversión de Daniel? El niño Dios como medicina contra la avaricia y la gloria. Santa Hildegarda dice que el niño Jesús revela la pobreza de Dios que renuncia a todo, la humildad de Dios que se hace pequeño, la gloria verdadera que no se busca a sí misma. Daniel entendió que su ambición era una compensación afectiva, su avaricia era miedo a perder y su cinismo era un blindaje emocional. Empezó a mirar al niño Jesús en un pesebre, rezaba sin saber rezar. Enséñame tu humildad. Yo no sé ser así. Ese pesebre fue su medicina. El cuarto impacto en la conversión de Daniel: el Cristo adulto como médico del corazón. Santa Hildegarda describe a Cristo como el hombre de la caridad perfecta, el amor luminoso que quema la soberbia, la rueda divina que ordena los desórdenes del alma. Daniel empezó a notar cambios. Empezó a dar limosna, al principio le costaba, luego se volvió natural, dejó de burlarse de los demás, el cinismo comenzó a desaparecer, hizo un acto heroico, llamó a su madre, no para reclamar, sino para perdonar. Este es el poder del amor de Dios cuando nosotros nos dejamos amar por Él. Cuando somos obedientes, cuando acudimos a la humildad, que son las dos herramientas claves para la santidad. Y cómo estas dos virtudes que empezó a adquirir Daniel sin darse cuenta, lo habían llevado a perdonar. Y él decide perdonar a su madre. Es el llamado que todos tenemos. Si tenemos una herida hecha o, digámoslo así, sembrada por alguien en particular, nuestro llamado inicial es a perdonar. ¿Cuál fue el quinto impacto en el caso de Daniel? La transformación interior. Después de meses contemplando la encarnación, todo lo que venimos comentando hasta ahorita, su ambición se volvió deseo de servir, su dureza misericordia, su avaricia desprendimiento, su cinismo gratitud, su agnosticismo una fe profunda. Daniel entendió que Dios se hizo hombre no solo para salvarnos, sino para transformar nuestra humanidad desde dentro. Comenzó a vivir más sencillo, más desprendido, más caritativo, más humano, más santo. Le decía a Jesús: tú te encarnaste en mí, ahora encárnate también en mis obras. Tenemos un sexto impacto en el caso de Daniel: el camino hacia la santidad. La santidad de Daniel consistió en perdonar lo que parece imperdonable, amar sin esperar nada a cambio, dar sin medir, bajar de sus ídolos y ambiciones, dejarse amar por Dios como un hijo muy pequeño. Santa Hildegarda diría que la gracia actúa en él como un fuego que transforma el metal duro en oro puro. Fíjense el bonito proceso de conversión que ha vivido Daniel, y vamos a mencionar cuáles fueron las claves del éxito en el caso de él. Estos santos vivieron un camino parecido a Daniel. Tenemos a San Agustín. San Agustín fue un santo que tenía grandes heridas afectivas, vivía de la búsqueda del placer y la ambición intelectual. Transformado por la gracia del Verbo encarnado, se hizo un gran santo. Dios lo hizo santo. San Francisco de Asís. Este santo en un inicio tenía una ambición grande por la gloria y una soberbia juvenil, pero fue convertido por la humildad del pesebre. San Ignacio de Loyola, un hombre apegado a la gloria y a la guerra, y sin embargo Cristo lo derriba para levantarlo y lo lleva a un alto nivel de santidad. Charles fue un hombre que tenía avaricia, soberbia intelectual y una vida sin Dios, y sin embargo fue convertido por contemplar a Jesús pobre y encarnado. San Camilo de Lelis. San Camilo de Lelis vivía una vida viciosa, llena de vicios. Sin embargo, el niño Jesús y la caridad lo transformaron en un santo de los enfermos. Vamos a hablar entonces de las herramientas de sanación.
¿Qué fue lo que hizo Daniel? Voy a dar el paso a paso de lo que lo llevó a Daniel a sanar de estas heridas y a superar sus vicios espirituales, llegando a un verdadero camino de santidad. Primero, lo que hizo Daniel fue reconocer su herida a través de la honestidad. Por lo tanto, el paso número 1 es la humildad. Si no hay humildad, nosotros no vamos a poder dejar que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón para que nos sane desde la raíz. Él reconoció su herida, por lo tanto dejó de justificarse y nombró su abandono, su ambición, su cinismo y avaricia. O sea, reconoció que tenía esos vicios espirituales, no los camuflajeó, no se dejó llevar por la soberbia diciendo que él es el que tiene la razón, como lo que pasa en la mayor parte de las veces. ¿Y cómo se puede lograr este nivel? Podemos empezar por escribir una carta privada donde describamos nuestros dolores y nuestros patrones de conducta. Leerlas en confesión o con un director espiritual es un buen paso hacia ese camino de humildad. Se dejó tocar por una palabra. Daniel tuvo un encuentro personal con Dios. Leyó un texto, la Encarnación según Santa Elgarda, que le habló a su herida más profunda. ¿Cómo podemos llegar a este nivel de Daniel? A través de la lectura atenta, por ejemplo, la Lectio Divina. Leer el pasaje varias veces, meditar. Decir, ¿qué me dice ese pasaje a mi corazón? Respondiendo en oración. Por otra parte, él permitió sentirse vulnerable. Él permitió la emoción, el llanto. Confesó sus faltas concretas, avaricia, orgullo, heridas no perdonadas. En el momento de la confesión, él reconoció que tenía todo eso, todos esos errores en su interior. Y el permitir esa emoción también fue una puerta de entrada directa al Espíritu Santo en su vida. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Podemos dedicar un tiempo diario breve para desahogo delante de Jesús en la cruz o la imagen de la Virgen, decir no sé y dejar que el Señor lo mire, que el Señor nos mire desde adentro. Él entró en la confesión sacramental. Confesó sus faltas concretas, que esto es un gran acto de humildad, avaricia, orgullo, heridas no perdonadas. ¿Cómo se puede lograr esto? A través de un examen de conciencia específico, confesión frecuente al principio, cada 4 semanas o cada 2 semanas, y aceptando la penitencia. Daniel también se acercó a la Eucaristía y a la oración diaria. Empezó a asistir a misa los domingos y cuando fue posible, comunión frecuente, oración diaria de 20 a 30 minutos. ¿Cómo se puede lograr esto? Preparar la comunión con examen breve de conciencia, rezar contemplativamente, silencio más breve meditación sobre el niño Jesús o sobre la Encarnación. Daniel también comenzó un acompañamiento espiritual, dirección espiritual. Buscó un guía, un dirigente espiritual que le ayudara a interpretar la experiencia y a mantenerse en la verdad. ¿Cómo se logra esto? Se puede reunir una vez al mes con un sacerdote o un director confiable según sugerencias prácticas. Siempre les recomiendo a las personas que puedan orar. Primero pídanle a Dios por ese director espiritual y Dios se va a encargar del resto. Daniel practicó el perdón y la reconciliación relacional. Hizo el acto heroico de perdonar a su madre. Y de hecho ese pedir perdón fue el inicio de la acción del amor de Dios en su corazón. ¿Cómo se puede lograr esto? Hay que escribir una carta de perdón o hacer una llamada acompañado de oración y orientación espiritual. Daniel también hizo actos concretos de caridad y desposesión. Empezó con gestos pequeños, dar limosna de manera regular, ayudar en un comedor, donar algo valioso. ¿Cómo se puede hacer esto? Comprometiéndonos a una obra de servicio semanal y una práctica de donación mensual. Esto nos va a ayudar sobre todo con el vicio de la avaricia, porque nos va a llevar a desapegarnos de las posesiones terrenales. Practicó ejercicios de desapego y mortificación leve. Renunció a pequeñas comodidades, una cena, redes sociales, compra impulsiva, para romper el apego. ¿Cómo se puede lograr esto? Un día a la semana sin redes, sin compras, ayuno ligero los viernes, repartir lo ahorrado en caridad. Esto nos permite a nosotros superar estos apegos a los bienes terrenales, a la parte económica. ¿Qué otra cosa hizo Daniel? Cultivó la devoción mariana y la contemplación del niño Jesús.
Inició con rezos sencillos a la Virgen María y contemplación del pesebre como modelo de pobreza y de humildad. ¿Cómo lo podemos hacer? Hacer rosarios, oración ante la imagen de la Virgen, contemplación del pesebre al rezar en la noche. Por otra parte, Daniel se comprometió a la comunidad y a la rendición de cuentas. Entró en un grupo de fe, pequeño, serio, que le preguntaba por sus pasos y lo apoyaba. Yo siempre recomiendo a los pacientes que puedan entrar en un grupo de oración, que si van a empezar en este proceso de conversión no lo hagan solos. Jesucristo nunca estuvo solo, Él quiso estar acompañado de sus discípulos y nos enseña que la vida en comunidad es mucho más efectiva. Nosotros nos beneficiamos mucho de conocer a personas que están transitando el mismo camino que nosotros y que han tenido que superar muchas pruebas, al igual que nosotros. Y el que puedan orar por nosotros también es una bendición. ¿Cómo podemos entonces hacer participar activamente en un grupo de discipulado o voluntariado con reglas claras de confidencialidad y seguimiento? Por otra parte, Daniel persistió en paciencia y humildad. Cuando surgían recaídas, no se desesperó, volvió a la confesión y mantuvo el camino. ¿Cómo se puede lograr este nivel? Tener planes de caída. ¿Qué hacer a la primera semana tras una recaída? Confesión, ayuno, hablar con un director espiritual. ¿Cuáles fueron las claves del éxito en la sanación de Daniel? La apertura interior, no mera curiosidad intelectual, sino la disposición verdadera a cambiar. Nosotros tenemos que tener esa disposición y decir, yo voy a cambiar, yo voy a poner de mi parte, por amor a Dios. Un encuentro concreto con la palabra encarnada, a través de la lección divina, más la contemplación que lo tocó de manera personal. Uso frecuente de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, empezaron a alimentar la gracia. Lo llevaron a un estado de gracia sacramental por medio de la cual el Espíritu Santo sana nuestras heridas más profundas. Se dejó llevar por un acompañamiento experto, un director que dio pasos prácticos y coherentes y lo fue encaminando a cumplir la verdadera voluntad de Dios. Por otra parte, se dedicó al servicio y a la acción exterior. La caridad transformó su interior. La caridad purifica el afecto. Empezó a llevar a cabo prácticas de desapego. Daniel no se quedó con solo ciertas herramientas, sino que fue trabajando en todo a través de ese examen de conciencia. Él sabía cuáles eran sus debilidades y empezó a convertirlas en fortaleza, haciendo pequeñas renuncias para perder el miedo a perder. Hizo una reconciliación relacional y empezó a perdonar, porque perdonar y reparar quebró la lógica vengativa y la cerrada del corazón. Tuvo una persistencia en el tiempo. Cambios estables nacen de repetición y humildad. Me caigo y me levanto. Me caigo y me levanto más confiado que antes. No de una experiencia emotiva única. La humildad y la verdad. Él empezó a ver sus límites sin justificar y empezó a asumir sus consecuencias. Se vio envuelto en una experiencia de amor y devoción a la Virgen Santísima y a Jesús. Sentir a una madre y un Salvador que no abandona. Esto es clave, fundamental, dejarnos amar por la Virgen Santísima, que es una experta en llevar a las personas a verdaderos procesos de conversión. Ahora, ¿por qué muchas personas van a la iglesia, están años en la iglesia y no sanan? ¿Y cómo lo podemos evitar? ¿Cuáles son los problemas superficiales por los cuales las personas se ven envueltas en estos procesos de sanación y de verdadera conversión? El problema está en asistir a actos religiosos sin conversión interior. ¿Pero cuál es el remedio? La praxis interior, oración personal, examen, sacramentos, junto con la práctica externa, es decir, oración pero acción. Siempre le digo eso a mis pacientes, oración y acción. Hay personas que van a grupos religiosos y lo único que hacen es orar, se saben todas las oraciones de memoria, el rezo del rosario, pero no sienten a Dios ni un poquito en el corazón. No están verdaderamente conectándose con el amor de Dios. Y el desafío de nosotros no solamente es decir palabras y repetir palabras sin sentido a través de la oración, sino también unirnos de verdad en una unión de amor real con nuestro Creador. También la falta de dirección espiritual. ¿Cuál es el problema? Que nadie se busca un especialista que le corrija, que le guíe, que le proponga pasos y que le lleve a descubrir la verdadera voluntad de Dios en su vida. Pero el remedio es buscar un director serio, aceptando las correcciones a través de la humildad y de la obediencia. El orgullo y la falta de honestidad.
El problema es negar la propia herida o maquillarla socialmente. Es decir, hay muchas personas que dicen, no, yo no tengo ningún problema. Y me han llegado a la consulta. ¿Cuál es su motivo de consulta? Tal enfermedad. ¿Cuál es su problema emocional? No tengo ninguno. Entonces no hay una coherencia. Porque siempre nuestras enfermedades vienen por esos conflictos emocionales y obviamente por la dieta mala, una mala alimentación. Y por otra parte, por la falta de ejercicio físico y de descanso. El remedio para que nosotros podamos superar esta falta de honestidad es el examen de conciencia, la confesión frecuente, ejercicios de humildad, servicio a otras personas, pequeñas renuncias, dejar que otra persona tenga la razón, reconocer un error. Estos son pequeñas obras que permiten que nosotros sanemos de esa soberbia. También está el miedo al cambio. El vicio da una falsa protección. Entonces las personas no quieren salir de su zona de confort, piensan que en la vida con Dios es demasiado difícil, entonces prefieren volver a sus hábitos anteriores. El remedio son los compromisos concretos y pequeños con rendición de cuentas. Expectativa de éxito rápido. ¿Cuál es el problema? Se quiere una cura instantánea, es decir, la persona quiere sanar de la noche a la mañana, tienen muchísimos años repitiendo patrones malos de comportamiento y de pensamiento y pretenden que de la noche a la mañana ese cambio se va a dar. Nosotros nos tenemos que llenar de mucha paciencia con nosotros mismos para estos procesos de conversión. El remedio es enseñar la paciencia espiritual, marcar metas pequeñas y celebrarlas. Ausencia de comunidad comprometida. El problema es la soledad o comunidad solo social, es decir, personas que se van a esos grupos de oración, que solamente hacen oración, no hacen más nada. No hay un verdadero compromiso con la fe, con Dios. Esto también puede contribuir al fracaso en este proceso de sanación. Pero ¿cuál es el remedio? Entrar en grupos de discipulado o voluntariados serios. También están los traumas no trabajados. Hay personas que tienen unas heridas profundas y necesitan un tratamiento previo, tanto espiritual como psicológico. Son personas que dicen, no, yo no estoy loca y no van al psicólogo. No hay que ser locos para asistir a terapia psicológica. Siempre y cuando nosotros tengamos la disposición de sanar estas heridas profundas, la recomendación es que vayamos a terapia psicológica. Entonces el remedio es integrar la terapia profesional con el acompañamiento espiritual. Hay una confusión entre fervor emocional y conversión real. El problema son experiencias sentimentales pasajeras que no transforman comportamiento. Es decir, vamos todo hacia la tibieza, la superficialidad, sobre que el fervor, este fervor emocional, no siempre en el proceso de conversión real vamos a tener fervor. Muchas veces vamos a pasar por procesos de aridez. Y lo que radica aquí el éxito en este proceso es que nosotros podamos comprometernos firmemente teniendo paciencia con nosotros mismos. El remedio entonces son los sacramentos, la obediencia, la actitud de servicio, que son los que dan frutos verdaderos. No asumir consecuencias. El problema es pedir perdón pero no reparar, es decir, pedimos perdón y no queremos reconciliar. Personas que tienen hermanos de más de 20 años sin hablarse, estamos hablando de hermanos de padre y madre, la invitación que Dios les hace es a perdonar y a reconciliar, porque estamos hablando de familia, a menos que suceda un evento por medio de la cual la vida se pone en riesgo inminente si hay una reconciliación. El remedio son los actos concretos de reparación y de responsabilidad. También la falta de verdadera entrega a Cristo encarnado. El problema es el conocimiento teórico sin relación personal. Es decir, me aprendo toda la Biblia, me aprendo todo lo que dice la doctrina de la iglesia, inclusive la catequesis, sé todo de la parte teórica, pero nada de la parte emocional. No me logro conectar al amor de Dios. El remedio es cultivar la devoción al niño, a la Eucaristía y a la Virgen y experimentar que el Verbo se hizo carne por mí. Dejarnos amar por el amor de Dios. Ahora vamos a hablar sobre cómo se manifiesta la soberbia. La soberbia es uno de los bloqueos principales que llevan a la persona a abandonar estos procesos de hecho de conversión. Una verdadera conversión amerita dos virtudes y esto lo dice la Santa. Santa Elegarda habla de la obediencia y de la humildad. La persona que es humilde y es obediente es una persona que va a llegar lejos a este camino de santidad.
Pero la persona que no obedece, que quiere seguir sus propios impulsos, estamos hablando de una persona soberbia. Por lo tanto, voy a hablar de varios tipos de soberbia. Tenemos la soberbia de autosuficiencia. ¿Cómo se manifiesta? Son personas que dicen yo puedo solo, no necesito pedir ayuda, se creen autosuficientes, Dios ya sabe, no tengo que orar tanto, no voy a contar mis heridas, yo me las arreglo. Eso es un tipo de soberbia. ¿Y por qué bloquea la sanación? La soberbia cierra las puertas a la gracia, porque Dios derrama gracia sobre quien pide, no sobre quien pretende no necesitarla. Tenemos la soberbia de juicio interior. ¿Cómo se manifiesta? Criticar mentalmente a otros sin decirlo. Pensar yo lo habría hecho mejor. Sentir irritación por la debilidad ajena. Pensar que la propia opinión es la más sensata o la más espiritual. Este es un tipo de soberbia que puede pasar desapercibida si nosotros no hacemos ese examen de conciencia diario, que es clave para que podamos identificar en el día a día los bloqueos que estamos teniendo. ¿Y por qué bloquea la sanación? El juicio, el ponernos en una actitud de jueces, endurece el corazón y quita la capacidad de recibir misericordia. Quien juzga no se deja tocar. Tenemos también la soberbia espiritual. ¿Cómo se manifiesta? Creer que por ir a misa, rezar o servir ya uno es bueno. Sentir que uno ya sabe lo que Dios quiere. Compararse espiritualmente. Yo oro más que los demás. Pensar, ya yo estoy sano, sin reconocer heridas profundas. Entonces dar por hecho situaciones que no vienen al caso. Es decir, ya yo estoy sano, ya yo soy santo. Eso es un bloqueo terrible, tremendo para este proceso de conversión y de santidad. ¿Por qué es un bloqueo? Porque convierte la vida espiritual en mérito, no en gracia. Y nadie cambia por mérito, sino por rendición. Nosotros cambiamos es porque nos rendimos y nos arrodillamos a los pies de Jesucristo y decimos, Señor mío, por favor, ayúdame, que yo sin ti no puedo hacer nada. Sin ti no soy nadie. Ese comportamiento de humildad es el que nos va a llevar a nosotros lejos en la santidad. Tenemos la soberbia herida. Esta es la más frecuente en personas con heridas como de rechazo, de abandono. ¿Y cómo se manifiesta? Hay una hipersensibilidad al comentario ajeno. Hay una necesidad de tener siempre la razón, incapacidad para pedir perdón, cerrarse cuando se siente uno vulnerable, justificar siempre las propias reacciones. Son personas que no toleran críticas, sean constructivas o destructivas. ¿Y por qué bloquea la sanación? Porque convierte el dolor en identidad. Si dejo de defenderme, me destruyen. Cristo no puede sanar a quien no suelta las defensas. Tenemos la soberbia de victimismo. ¿Cómo se manifiesta esa soberbia? Siempre me tratan mal. Nadie me valora. Todo lo malo me pasa a mí. Esperar que los demás reparen las heridas. Huir de la responsabilidad personal. Son personas que dicen, nadie me quiere y todos me odian. El asumir este papel de victimismo es una forma de soberbia. ¿Por qué bloquea la sanación? Porque el victimismo impide asumir la propia historia, dejar entrar la gracia de Dios y caminar hacia la libertad interior. Tenemos la soberbia de perfeccionismo. ¿Cómo se manifiesta? Si no soy perfecto, no valgo. Tengo un miedo profundo a equivocarme. Hay una exigencia extrema conmigo mismo y con otros. No tolero la propia fragilidad. Eso es una forma de perfeccionismo que evidentemente es soberbia. ¿Y por qué bloquea la sanación? Porque la persona no se acepta y por tanto no puede experimentar el amor incondicional. Tenemos también la soberbia silenciosa. Esta es la más peligrosa porque es invisible incluso para la persona. ¿Cómo se manifiesta? No reconocer que se tiene soberbia, pensar que lo mío no es tan grave, minimizar los pecados, molestarse cuando alguien está corrigiendo, no pedir dirección espiritual. Hay una incapacidad de obediencia interior. Aquí estamos hablando de una soberbia silenciosa. ¿Por qué bloquea la sanación? Porque la persona no ve la enfermedad. Y una herida que no se ve, no se puede entregar a Dios y Dios no nos puede sanar. También está la soberbia racional. ¿Cómo se manifiesta? Necesidad de entender todo antes de creer. Dudar sistemáticamente. Tocar todo con desconfianza. Buscar pruebas humanas para lo espiritual. Hay personas que se dejan llevar por la razón. Me han llegado muchos pacientes que me dicen, si no entra en mi cabeza a través de la razón, no me puedo conectar con Dios. Y la fe es ser un poco de locos, como fue Jesucristo cuando vino y hizo todos esos milagros y nos redimió. ¿Por qué bloquea la sanación?
La sanación profunda ocurre en la fe, no en la razón. Fíjense esto, la sanación profunda ocurre en la fe, no en la razón. El intelecto no puede abrazar lo que solo se recibe como un don, que es el don del amor de Dios. Tenemos también la soberbia afectiva. ¿Cómo se manifiesta? Querer controlar el amor de los demás, necesitar una aprobación constante, cerrar el corazón ante el miedo a ser herido. Hay una dificultad para confiar en Dios por experiencias humanas. Fíjense cómo el excesivo deseo de controlarlo todo es una soberbia afectiva. ¿Por qué bloquea la sanación? Porque si no se confía, el Espíritu no puede obrar. Es decir, si nosotros no confiamos en Dios y queremos controlarlo todo, el Espíritu Santo no va a poder ejercer su obra en nosotros. Tenemos también la soberbia de resistencia. ¿Cómo se manifiesta? A través de postergar la conversión, sabotear los cambios, más adelante lo voy a hacer, huir cuando Dios toca una herida muy profunda. Esto puede ser común. Dios empieza a tocar nuestra llaga y nos pone en situaciones en donde para poder sanar tenemos que afrontar el dolor sí o sí. Este tipo de soberbia, ¿por qué bloquea la sanación? La sanación profunda requiere decisión y perseverancia. El que resiste no avanza. Entonces, ¿por qué algunas personas viven en la iglesia y no sanan? Porque no reconocen la soberbia oculta, por eso dimos estas herramientas de reconocimiento de la soberbia. No permiten que Dios toque sus heridas más profundas. No se rinden a Dios. No entregan el control a nuestro Creador. No obedecen a la luz interior que el Espíritu Santo les muestra. No hacen cambios concretos. No dejan ir sus mecanismos de defensa. Prefieren tener la razón antes que ser sanados. Conservan pecados secretos que no entregan. Hay personas que van a confesión y ni siquiera confiesan realmente sus pecados, precisamente por esa vergüenza que el demonio pone en nosotros para que nosotros no podamos hacer lo que realmente tenemos que hacer, que es ser humildes y reconocer nuestros errores en el sacramento de la confesión. Entonces, ¿cómo podemos nosotros detectar la soberbia en uno mismo? Debemos hacernos estas preguntas. ¿Me cuesta pedir perdón? ¿Me molesta que me corrijan? ¿Me comparo? ¿Necesito tener la razón? ¿Me cierro cuando me duele algo? ¿Me justifico? ¿Me da vergüenza mi fragilidad? ¿Dios me lleva a algo y yo lo resisto? ¿Critico mucho por dentro? ¿Me cuesta decir no sé, no puedo, ayúdame? Estas preguntas no las tenemos que hacer nosotros. ¿Para qué? Para darnos cuenta si realmente tenemos algún tipo de soberbia oculta que no estamos siendo conscientes de esto. Bueno, de verdad muy contenta de haber compartido con ustedes esta conferencia. Espero que estas herramientas espirituales les ayuden a autoindagarse, a darse cuenta qué posibles bloqueos pueden estar interfiriendo en su proceso de conversión y cómo podemos vivir una Navidad de real conversión de la mano de Santa Hildegarda de Bingen y el Verbo encarnado. De verdad, muchísimas gracias a todos nuevamente. Y yo me despido de ustedes, los espero en un siguiente programa de las charlas de Santa Hildegarda con respecto a la Navidad. Hasta pronto.